En este video, descubrirás todo lo que la Biblia enseña respecto al tema de los tatuajes. Si eres cristiano y estás considerando hacerte uno, te recomiendo que lo veas hasta el final para entender mejor la visión bíblica sobre este tema y saber si está permitido o no. Desde la perspectiva bíblica, el cuerpo humano es mucho más que una simple estructura física, es visto como el templo del Espíritu Santo, donde la presencia divina reside en cada creyente. La Biblia enseña claramente que el cuerpo es un santuario de Dios y, por lo tanto, debe ser tratado con cuidado y reverencia. El apóstol Pablo instruye a los cristianos a glorificar a Dios en sus cuerpos, recordando que fueron comprados por un alto precio, la sangre de Cristo. Este concepto trae consigo una responsabilidad significativa para el cristiano en cuanto al cuidado y uso de su cuerpo, no siendo solo una cuestión de apariencia o salud, sino también de espiritualidad. El cuerpo pertenece a Dios, y cada acción respecto a él puede ser vista como un acto de adoración o desobediencia. Cuando pensamos en los tatuajes en este contexto, surgen algunas reflexiones importantes. Si el cuerpo es el templo de Dios, ¿cómo debemos tratarlo? ¿Qué es apropiado o no poner sobre él? La Biblia menciona en Levítico, no se hagan cortes en el cuerpo por los muertos, ni se hagan tatuajes. Yo soy el Señor, Levítico 19:28. Este versículo es frecuentemente citado por muchos cristianos como una referencia a la prohibición de los tatuajes. Curiosamente, este es el único pasaje de las Escrituras que trata directamente este tema, lo que sugiere que no es un tema central en la Biblia. Antes de aplicar una interpretación literal, es importante considerar el contexto histórico y cultural de la época en que este texto fue escrito, además de reflexionar sobre el mensaje más amplio de la Biblia. En la época en que se escribió el libro de Levítico, hace más de 3.000 años, varias culturas y naciones vecinas a Israel usaban tatuajes en rituales religiosos y como parte de sus tradiciones culturales. Muchas de estas prácticas involucraban adoración a dioses paganos y culto a los muertos. Los tatuajes en el mundo antiguo, especialmente en las regiones del Cercano Oriente, tenían un significado espiritual profundo. Se usaban para invocar la protección de divinidades, honrar a los muertos o incluso marcar la identidad de miembros de tribus o cultos religiosos. En muchos casos, estas prácticas involucraban simbolismos místicos y se veían como una forma de conectarse con el mundo espiritual. La prohibición en Levítico 19:28 probablemente estaba relacionada con estas prácticas paganas. Y el objetivo principal de ese mandato era distanciar al pueblo de Israel de esas tradiciones espirituales extranjeras. La ley dada a los israelitas tenía como objetivo mantenerlos separados de otras naciones que a menudo seguían prácticas idólatras. Dios deseaba que su pueblo se destacara, tanto en sus prácticas religiosas como en sus costumbres culturales. De esta manera, la prohibición sobre los tatuajes servía para asegurar que los israelitas no se involucraran en rituales paganos o tradiciones que deshonraban al Señor. En el Antiguo Testamento, muchas leyes estaban fuertemente conectadas con el contexto social y religioso de la época, buscando preservar la pureza espiritual y cultural de Israel. Ahora, si Dios quería que el comportamiento de Israel fuera diferente al de otras naciones, podemos entender que Él tiene la misma expectativa para su iglesia hoy. El Nuevo Testamento exige que la iglesia viva en santidad, tal como Dios lo exigía de Israel en el pasado. No tiene sentido imaginar que Dios permitiría que la iglesia viviera sin un estándar, adoptando comportamientos similares a los de los impíos. En los tiempos de Jesús y los apóstoles, el tatuaje era visto por los griegos y romanos como una forma de castigo para esclavos y prisioneros. Ya no había una conexión directa con la idolatría, lo que explica el silencio del Nuevo Testamento sobre el tema. Cuando las Escrituras no abordan un asunto de manera explícita, entra en juego la libertad en Cristo. La cuestión deja de ser puedo, y pasa a ser debo. Aunque la Biblia no declare claramente que hacerse tatuajes es pecado, esto no significa que podemos hacer lo que queramos sin restricciones. Otros versículos guían nuestras actitudes y comportamientos con el fin de vivir según los estándares de Dios. Y el estándar divino, conforme a la Biblia, nos orienta a evitar el tatuaje. Romanos nos enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. Este principio va más allá de reglas específicas, enfocándose en la motivación y la intención del corazón al tomar cualquier decisión.
Cuando aplicamos este concepto a la cuestión de los tatuajes, podemos decir que, si una persona se hace un tatuaje sin estar plenamente convencida de que está actuando conforme a la voluntad de Dios, está actuando sin fe. Y, de acuerdo con Romanos, actuar sin fe es pecado. Confianza y obediencia. Este versículo destaca la importancia de que todas nuestras acciones estén fundamentadas en la confianza en Dios. Por lo tanto, si alguien se hace un tatuaje sin considerar si esto glorifica a Dios o si está de acuerdo con su voluntad, esa persona estaría actuando en desobediencia al principio de la fe. Hacer algo sin reflexionar sobre las implicaciones espirituales o sin buscar la orientación divina puede considerarse pecado, porque no se realiza con una fe sincera. Además, la fe implica sumisión a la voluntad de Dios y aquello que es bueno, puro y edificante. Si el tatuaje se hace por razones como vanidad, rebeldía o por imitación de costumbres culturales sin discernimiento espiritual, esta actitud puede verse como pecaminosa, ya que no está basada en fe y confianza en lo que agrada a Dios. Por lo tanto, la cuestión no se trata solo del tatuaje en sí, sino de la motivación y el estado del corazón detrás de esta elección. Si la decisión de hacerse un tatuaje no está firmada en una fe clara y convincente en Dios, o si hay dudas sobre su legitimidad ante Él, esta acción puede considerarse pecado. Pablo también nos enseña en Gálatas que hemos sido llamados a la libertad, pero esta libertad no debe usarse como excusa para satisfacer los deseos de la carne. En cambio, debemos ser siervos unos de otros en amor. Aplicando este principio a la cuestión del tatuaje, aunque hay libertad en Cristo y el Nuevo Testamento no lo prohíbe directamente, debemos considerar si esta elección realmente refleja la vida de santidad y amor que Cristo nos llama a vivir. La libertad en Cristo no es una licencia para hacer lo que queremos sin reflexionar sobre las implicaciones espirituales y morales de nuestras acciones. Si el tatuaje está motivado por vanidad, orgullo o la imitación de patrones mundanos, puede convertirse en una ocasión para satisfacer los deseos de la carne, lo que Pablo nos advierte a evitar. Esto lo haría pecado. Además, Pablo nos recuerda, es bueno no comer carne, ni beber vino. El apóstol Pablo nos enseña que debemos evitar cualquier acción que pueda hacer que nuestro hermano tropiece, se ofenda o se debilite. En Romanos 14, aconseja que, si es necesario, es mejor abstenerse de comer carne, beber vino o realizar cualquier otro acto que pueda perjudicar la fe de otro hermano. Este versículo subraya la importancia de actuar con amor y consideración hacia los demás, siendo cuidadosos para no ser una fuente de escándalo o de caída espiritual para alguien. Cuando aplicamos este principio a la cuestión de los tatuajes, podemos entender que, aunque tener un tatuaje no sea, en sí mismo, un pecado, puede convertirse en un problema si, al hacerlo, estamos confundiendo, ofendiendo o debilitando la fe de otros. En algunas comunidades cristianas, especialmente aquellas donde los tatuajes son vistos de manera negativa o asociados con prácticas seculares, esta elección puede generar malentendidos o incluso perjudicar el crecimiento espiritual de otros. Pablo nos recuerda la responsabilidad que tenemos de no usar nuestra libertad en Cristo de manera que perjudique la fe de los demás. Así, si la decisión de hacerse un tatuaje está causando divisiones o siendo una piedra de tropiezo, esta acción puede considerarse perjudicial y, por extensión, pecaminosa, ya que la Biblia nos llama a priorizar el amor y la edificación mutua sobre nuestros propios deseos. Por lo tanto, si en determinado contexto un tatuaje puede herir u ofender la conciencia de un hermano, lo más sabio y amoroso sería evitar esta acción en favor de la paz y la unidad en la fe. Además, en 1 Corintios 6, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que pertenecemos a Dios, pues hemos sido comprados a un alto precio, el sacrificio de Cristo. De esta forma, somos llamados a glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Cuando aplicamos esta enseñanza a la cuestión de los tatuajes, nos damos cuenta de que nuestro cuerpo no es solo nuestro para hacer lo que queramos, sino algo consagrado a Dios. Por lo tanto, debemos tratarlo con respeto y santidad. Un tatuaje, siendo una marca permanente en el cuerpo, puede no glorificar a Dios, dependiendo de las motivaciones y del contenido de la marca. La idea de glorificar a Dios en nuestros cuerpos implica que todas nuestras acciones, incluyendo lo que hacemos con nuestro cuerpo, deben reflejar el carácter de Cristo y honrar el sacrificio que Él hizo por nosotros.
Si un tatuaje se hace por razones que no concuerdan con estos principios, como la vanidad, el deseo de conformarse al mundo, la rebeldía u otras motivaciones superficiales, esto puede verse como una deshonra al templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, antes de tomar la decisión de hacerse un tatuaje, es esencial reflexionar profundamente sobre si esta acción realmente glorifica a Dios y respeta el hecho de que nuestros cuerpos son santuarios donde habita el Espíritu Santo. Ahora, te dejo con una pregunta importante para la reflexión. ¿Qué enseña tu iglesia local sobre esta cuestión? El apóstol Pedro nos instruye a que los jóvenes sean sumisos a los más ancianos. Además, orienta que todos, en la relación mutua, deben revestirse de humildad, ya que Dios resiste a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Esta enseñanza subraya la importancia de la sumisión y la humildad, especialmente en el contexto del liderazgo espiritual. Al aplicar este principio a la cuestión de los tatuajes, si el liderazgo de tu iglesia local considera que hacerse tatuajes va en contra de los principios bíblicos o desaconseja esta práctica, entonces, en espíritu de sumisión y humildad, es correcto respetar esta orientación. Este versículo nos recuerda no actuar con soberbia, creyendo que podemos ignorar los consejos de los líderes espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ignorar una orientación clara de liderazgo puede ser un signo de orgullo, poniendo nuestros deseos personales por encima de la dirección espiritual dada por aquellos que tienen la responsabilidad de guiar el rebaño. Así, si el liderazgo local ve los tatuajes como inapropiados o pecaminosos, debemos adoptar una actitud de humildad y sumisión hacia esa autoridad espiritual, como se enseña en 1 Pedro. La desobediencia a esta orientación puede interpretarse como pecado, no tanto por la acción del tatuaje en sí, sino por la insubordinación y falta de humildad ante la autoridad espiritual. En Gálatas, el apóstol Pablo nos enseña que lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Este principio espiritual indica que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias. Lo que hacemos hoy impactará nuestro futuro, tanto física como espiritualmente. Cuando pensamos en tatuajes, podemos argumentar que esta decisión es una elección que puede tener efectos duraderos en nuestra vida personal y en nuestro testimonio cristiano. Por ser una marca permanente, la decisión de hacerse un tatuaje puede verse como una semilla plantada, cuyas consecuencias, sean positivas o negativas, nos acompañarán a lo largo de la vida. Si un tatuaje se hace impulsivamente o sin considerar cómo afectará nuestra relación con Dios, con los demás o incluso con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, esta elección puede traer consecuencias espirituales negativas. Además, como cristianos, estamos llamados a vivir de manera que glorifique a Dios, evitando cualquier cosa que pueda perjudicar nuestro testimonio o influir negativamente en los demás. Por lo tanto, al considerar hacernos un tatuaje, debemos reflexionar cuidadosamente sobre las consecuencias de nuestras acciones y evaluar si la semilla que estamos plantando producirá frutos que glorifiquen a Dios. Recordemos que todo lo que sembramos, cosecharemos. La decisión de hacernos un tatuaje debe tomarse con discernimiento y responsabilidad espiritual, reconociendo que nuestras elecciones impactan tanto el presente como el futuro. Espero que este video te haya ayudado a reflexionar sobre lo que la Biblia dice respecto a los tatuajes y la importancia de buscar la voluntad de Dios en cada decisión. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Qué piensas sobre este tema? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu visión. Recuerda también darle me gusta al video y suscribirte al canal para más contenidos como este. Que Dios bendiga tu vida y guíe tus elecciones. Hasta el próximo video.